Dios te bendiga y te guarde en esta hermosa mañana. La paz y la armonía de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo reine sobre ti y todos los tuyos. ¡Aleluya! La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios ha sido bueno, siempre será bueno y seguirá siendo bueno. Quiero decirte en esta mañana gloriosa que nuestro Señor Jesucristo siempre ha estado presto para ayudarnos, para caminar con nosotros y así cada día más hacer de nosotros una nueva criatura. Amén. En esta mañana me ha llamado mucho la atención un tema que ha sido bastante controversial. Y digo controversial en el sentido no de crear polémicas, sino más bien por los predicadores, muchas veces por los maestros y pastores, que hablan acerca de la crucifixión de Cristo. Y dicen que junto a Jesús crucificaron dos ladrones. Las versiones de la Biblia que nos han llegado a nosotros, lastimosamente hay muchas versiones que han tenido interpretaciones que han sido tomadas para que los lectores, especialmente en Latinoamérica, le lleguen mejor o lo puedan entender mejor, porque a veces hay palabras en arameo que son traducidas y tienen hasta a veces 7, 15 e incluso hasta 23 interpretaciones una sola palabra. Y me llamó mucho la atención haciendo un estudio acerca de lo que fueron los ladrones, que dice las escrituras, que dice que eran unos ladrones, los que se crucificaron junto a Jesús. Pero haciendo estudio pude descubrir que no eran ladrones. O mejor dicho, hay dos corrientes ideológicas que dicen una contraria a la otra. Hay una corriente que dice que eran dos ladrones, incluso una dice que uno de los ladrones, que se llamaba Dimas, el de la derecha, era un tipo de ladrón estilo Robin Hood, que él robaba a los ricos para darle a los pobres. Es lo que dice una corriente ideológica de que estos ladrones, uno de ellos era estilo Robin Hood y que él era por eso más condescendiente o más flexible para creer a Jesucristo y creer más en Dios, distinto al otro que no era así. Es lo que cree esta corriente ideológica. Pero hay otra postura y es la que yo más he analizado y es con la que más me identifico. Y es que los que clavaron en la cruz no eran ladrones, sino que eran dos revolucionarios. Porque en la antigüedad o en ese entonces a los ladrones no lo clavaban en un madero. Porque de ser así hubiesen llenado a Jerusalén de madero de ladrones, porque ladrones habían muchos. Pero no clavaban en un madero a los ladrones, sino a los revolucionarios. Entonces ahí sí nos cabe la idea de entender que por eso Cristo también fue clavado en un madero, no por ladrón, sino por revolucionario. La Biblia nos muestra que estas personas, cuando lo llevaron y lo clavaron en la cruz, lo llevaban porque ellos eran como de estos grupos étnicos que soliviantaban al pueblo. Y cuando digo que la Biblia nos enseña, es porque usted se va a dar cuenta que es lo mismo que acontece con Pablo y Silas cuando estaban en Tesalónica. Cuando ellos llegan allá y comienzan a sacar el demonio fuera de la muchacha, dice que a ellos lo cogen y lo llevan al alguacil porque tenían al pueblo soliviantado, o sea que habían creado una revuelta. Ellos los dos lo tenían como revolucionario. Allá en Filipo,
Y por eso es que lo llevan a la cárcel, porque dice que no dejan de soliviantar al pueblo. Y que por esto comenzaron a crear contra ellos una multitud y lo llevaron entonces ante la ley marcial, que allá es que ustedes saben la historia, le aseguran los pies en un cepo y lo meten en el calabozo de más adentro. Eso mismo también acontece con Pedro y Juan cuando comenzaron a predicar el evangelio, que lo llevaron a los alguaciles y también lo apedrearon y lo metieron a la cárcel. Pero lo metieron allí por revoltoso, porque soliviantaban al pueblo predicando a un Jesús que supuestamente había resucitado. Entonces, cuando eran líderes revolucionarios ya de un nivel alto, como era Jesucristo, o como eran estos dos revolucionarios, entonces ya llegaba una sentencia. Primero se le daba como un preaviso. Lo que hicieron con Pedro y Juan, mira, si siguen, lo vamos a meter a la cárcel. Como ellos seguían, lo trancaron. Bueno, luego, como no hallaron como la prueba, lo soltaron. Pero cuando le dijeron, mira, están allí otra vez predicando, volvieron y lo jalaron. Mira, no lo mandamos, que no hicieran eso. Pero la gracia de Cristo lo cubrió allí, por eso no pudieron permanecer mucho tiempo. Ahora bien, las dos personas que crucifican con Jesús son revolucionarios y son personas que soliviantaban al pueblo, iban en contra del régimen de Roma. Y por eso es que lo clavan en la cruz juntamente con Cristo, porque Cristo era el mayor revolucionario también, que había soliviantado al pueblo. Por eso es que cuando usted estudia y escucha la historia de Gamaliel o de Gamaliel, usted va a escuchar que Gamaliel le da un consejo a él y dice, mire, recuérdense que tiempo atrás se había levantado un tal Teudas, y después que mataron a la cabecilla, los discípulos se dispersaron. También un Teudas que se había, otro Bar Jesús que se había levantado, y también le sucedió lo mismo. Entonces Gamaliel le dice, mira, no vaya a ser cosa que nos encontremos luchando contra Dios, porque si esto es de Dios no lo vamos a destruir, déjenlo. Y es esa la situación o la condición por la cual nosotros, a veces haciendo análisis y estudio, podemos llegar a la conclusión de que el escritor allí puso dos ladrones, porque es una de las traducciones que se usan también dentro del arameo, que significa revolucionario, como también significa ladrón o pérdida. O sea, son palabras, tiene incluso esa palabra que se usa en hebreo, tiene varios significados. Pero el escritor tomó quizás la que más se identificaba o la que más podía aclarar para que o poner para que nosotros los receptores o lectores pudiéramos entender mejor lo que había acontecido allí. Pero en realidad lo que pasó allí no es que eran dos ladrones, sino que eran dos revolucionarios, y por eso lo crucifican junto con Jesús, porque a quien se acostumbraba en aquel entonces llevar al madero no era a los ladrones, sino a los revolucionarios. Y por eso es que Dimas, que es el que está en la derecha, que es el nombre del que estaba en la derecha o del que habló con Jesús, él dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él exclama, cuando él exclama, él no le está exclamando a Jesús para que Jesús lo salve como ladrón. Él está exclamando porque él viene siendo crucificado es por un derecho que él tiene, por algo que él entendía que había que cambiar en contra del sistema de Roma, porque él se revolteaba, él era un revoltoso al igual que Jesús. Entonces, cuando él hace esta exclamación a Cristo, él no le está haciendo justificándose como ladrón, él está haciendo es porque él entiende que él merecía ser libre, porque él estaba reclamando un derecho. Entonces cuando él va donde Cristo, él dice, este hombre no ha hecho nada malo, es porque el tipo de revolución que él está creando no es la revolución que Cristo estaba haciendo, porque la revolución de Cristo era contra el sistema religioso y la revolución de Dimas era contra el sistema de gobierno, que son dos cosas distintas. Cristo era revoltoso por la parte religiosa y ellos por la parte gubernamental. Entonces, por eso es que él exclama a Cristo y le dice, acuérdate de mí, pues mira, este hombre no ha hecho nada malo, nosotros estamos aquí por nuestros pecados, por nuestra culpa. ¿Por qué? Porque fuimos en contra del sistema, pero el sistema gubernamental, y hecho
y este está aquí por un asunto de religión. Entonces, injustamente él está aquí porque lo que él está exigiendo no era para llevarlo al madero, pero nosotros sí, porque estamos en contra del régimen. Entonces, todas estas cosas nosotros a veces la estudiamos, las escuchamos, y muchas veces, como el escritor lo que puso fue en base a nuestro entendimiento, o cogió una de las interpretaciones, que quiere decir la palabra en arameo. Entonces, por esta causa es que nosotros a veces no entendemos muchísimas cosas que la Biblia está diciendo. Hay palabras que la Biblia dice y uno lee sobre la letra y le da una interpretación que es distinta a la que en verdad quiere decir el contexto. Y por esto, mis amados hermanos, en esta mañana gloriosa quise tocar un poco este tema. Son posturas, son corrientes que uno estudia, que uno busca, porque siempre hay algo que debemos nosotros analizar, y es tratar de buscar desde la cultura. Si usted no estudia y analiza desde la cultura, entonces muchas veces vamos a errar, porque la cultura occidental es diferente a la cultura oriental, y algo que no se nos puede escapar es que Jesús le hablaba a una cultura oriental y le hablaba a un pueblo que vivía bajo una cultura que es distinta a la que nosotros tenemos, y muchas veces vamos a tener este problema cuando nos enfrentamos a muchas escrituras que vemos en la Biblia, que es para los judíos, y la queremos aplicar a los gentiles, y por eso a veces nos choca y le damos las interpretaciones que no son las correctas. Así es que Dios te bendiga en esta mañana, Dios te siga prosperando, y que cada día la gracia de Él permanezca sobre ti, todos los tuyos. Así es que shalom, shalom, el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Amén.